Hola, ¿qué tal? Qué alegría volver a estar con ustedes en un podcast más de Al Hueso. El día de hoy igual, como siempre, me acompaña mi esposa. Hola, ¿cómo están? Es que como no podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento vamos a sacar estas ediciones, pues nos cuesta como saludar, pero qué bueno que nos acompañen, qué gusto que estén aquí. Hoy tenemos invitado de lujo, así es que no se lo pierdan, estén atentos. Sí, así como dice mi esposa, tenemos invitado de lujo, es un gran amigo de nosotros. Bueno, ustedes lo van a escuchar ahorita aquí en el podcast. Es un pila, ¿verdad? Un pila. Y nos acompaña en este podcast vía Zoom nuestro amigo David García desde Guatemala. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de este podcast que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Y muchísimas gracias por su amistad, sobre todo porque creo que nos une la misma pasión, la misma visión y el amor de Dios. Así que, pastores, muchísimas gracias, pastores Coria, por la invitación. Estoy aquí para servirles y compartir con ustedes en este podcast, que la vamos a pasar muy bien. Fíjate. Sí. No, pero por cierto, ayer que platiqué contigo, les decía al equipo hace rato que me quedé con ganas de seguir hablando con David porque me empezó a hablar del emprendimiento, de toda esa onda, y es cautivador. En un tiempo, bueno, por muchos años, desde chavito yo fui vendedor de algo, siempre vendía algo, ¿no? En la tierra donde nací, el lugar exactamente donde nací, siempre fue así de ventas, ¿no? Y ya los últimos años, bueno, ya como empresario nos movíamos nosotros. Entonces, hasta el día de hoy para mí, o sea, es apasionante el poder compartir y aprender de los buenos, de los mejores como tú, de lo que son negocios, emprendimiento, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, ayer me quedé con ganas, ¿no? De seguir platicando contigo y le platicaba hoy en la mañana al equipo de eso. Y pues para entrar al hueso, mi querido David, no sé si quieras presentarte, quién eres, qué haces, Claro. y después yo ya te soltamos las 10,000 preguntas que te tenemos. Está bien, vamos a ver si tenemos las 10,000 respuestas, pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David García. Tengo ya 21 años de asistir a Casa de Dios. Desde el 2002 somos parte de Casa de Dios y donde tuve la oportunidad de conocer al pastor Armando, fue en el CIEM. En el Centro Internacional de Estudios Ministeriales de Casa de Dios. Tenemos con mi esposa más de 15 años de estar, 16 años por ahí de servir en el CIEM. Y ahí fue donde tuve el gusto de conocer al pastor Armando y luego pues ya después la pastora Marcia. Pero tenemos 7 años de servir en la red de matrimonio y pues Dios me ha dado la bendición de poder ser empresario, de poder emprender y poder también compartir con muchas personas cómo empezar esa aventura, porque yo le llamo que esto de emprender es una aventura, la aventura de emprender. Ya con la empresa que tengo actualmente, tengo 8 años, es una empresa que vende tecnología, vende equipos de telecomunicaciones, plantas telefónicas. De hecho, algunos de los equipos que están instalados en las oficinas de Casa de Dios, que ustedes conocen muy bien, pues mi empresa los ha provisto. Entonces a eso nos dedicamos, hemos tenido diferentes emprendimientos con mi esposa, pero ya esto de emprender me nació a mí desde los 23 años. Quiero ir contando un poquito cómo surgió todo esto, ¿verdad? Pero eso es lo que hago actualmente, soy ingeniero en sistemas, esa es mi profesión. Tengo 2 hijos, 2 varones preciosos que Dios nos dio, y con mi esposa pues llevamos 24 años de casados y gracias a Dios vamos por muchos más. Entonces, así resumiendo, eso es básicamente qué es lo que hacemos actualmente y quiénes somos, pastores.
Pastor, bueno, yo cada vez que, tengo que confesar que cada vez que trato con alguien de Guatemala o alguien que ha estado allá en Ensancha, en algún congreso, por allá, siempre le digo, pastor, porque allá tienen por costumbre, ¿verdad que sí? Sí, es verdad, eso es cierto. Y más cuando servimos en el 100, ¿verdad? Ahí todos, como no nos sabemos el nombre de todos, entonces es más fácil decir pastor. Sí, Es cierto. pastor, Sí, pastor. Pero esa es la palabra que Lo usa que mi me refiero es esposa. al acento, porque acá decimos pastor, En inglés, pastor. pero allá es Sí, es como pastor. tipo inglés y toda la onda, ¿no? Sí, Es el claro. cantadito que tienen por allá, está increíble. A mí me encanta cómo hablan y de hecho cuando andamos por allá, cómo hablamos, cómo hablan. No, sí, Como ellos. estás adelante, Se bienvenido. les pega, Buenos se les pega el días. chapín. Sí, Que nos nos pegan los encanta, chapín. nos encanta. Tienen una tonalidad como muy amable. Y bueno, quería yo preguntarle, Pastor, ¿cómo se definiría usted? Am, yo me defino como una persona muy entusiasta. Me defino como una persona que me apasiona lo que hago. Soy apasionado. Cuando algo me Apasionada. gusta y me interesa, me apasiona. Y la pasión hace que uno pueda tener consistencia, uno pueda tener perseverancia. Usualmente yo siempre digo esto, nadie se compromete en aquello que no cree. Y cuando usted cree en algo, se va a comprometer en ese algo. Pongo el ejemplo del anillo de compromiso. Cuando uno le da el anillo a la que va a ser su esposa, le da un anillo de compromiso. ¿Y por qué? Porque yo estoy convencido que ella es la mujer con quien voy a pasar el resto de mi vida, por lo tanto hago un compromiso. Entonces, lo mismo pasa con el tema de ser emprendedor o empresario. Esto es algo con lo que yo me tengo que comprometer conmigo mismo primero y estar convencido que esto es lo que quiero para que haya compromiso y haya constancia. Sí, soy apasionado, soy entusiasta, soy muy alegre, trato de encontrarle la parte buena de todo lo malo que nos pueda pasar, porque al final del día, como siempre digo, si no, mejor quitemos Romanos 8:28 de la Biblia, ¿verdad? Donde Así dice que es. para los que amamos a Dios, todas las cosas, aún incluyendo las no tan buenas, nos ayudan para bien. Sí. Y esto es importante a la hora de emprender. Buenísimo. Ahora que te acabas de definir como alguien entusiasta y todo eso, y terminaste con la palabra, que eso es importante para emprender. ¿Qué es o cómo lo ves tú el emprendimiento, David? ¿Cómo ves el emprendimiento? O sea, porque ayer me quedé con esas ganas yo de seguir aprendiendo de ti, mano. Porque buenísima la definición que me diste, pero sé que fue así un rayoncito nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes acá todo el tiempo para podérnoslo Gracias. compartir. Gracias. De hecho, hace 2 años escribí un libro acerca de emprendimiento. Este libro, de hecho, para los que quieran pedirlo, luego ahí les vamos a dejar. Por favor. Aquí lo tengo. Por aquí lo tengo para que lo vean. Se llama ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Emprendiendo por fe. Y algo importante es que este libro no se vende, el libro se regala. Así que si usted lo quiere, con todo gusto yo le mando la versión digital para que usted lo tenga. Este libro no nació para que yo me volviera millonario, sino para que usted emprendiera y prosperara. Por lo tanto, no tiene ningún costo. Así que ya luego ahí explico muchísimas de las cosas que hoy trataremos de resumir en una hora. Pero bueno, emprender, yo creo que todos, absolutamente todos, Dios nos dejó la capacidad de multiplicarnos y ser fructíferos. Cuando nosotros vamos a Génesis y vemos cuando Dios creó al hombre, le dio una orden, no fue una sugerencia, fue una orden, y dijo, fructificad y multiplicaos. Tenemos la capacidad innata dada por Dios de poder multiplicar todo lo que emprendamos. Eso viene en nuestro ADN. Lo que pasa es que a través del tiempo hay muchas cosas en nuestra vida que nos van cortando esa habilidad de creer que podemos hacer. Y la verdad es que a veces lo más difícil no es hacerlo, lo más difícil es creer que lo puedo hacer. Eso es lo más difícil porque eso comienza aquí. Entonces, el emprendimiento es algo natural que todos podríamos hacer. Esto no es únicamente para alguien que tiene una habilidad de vendedor. Yo la otra vez estuve hablando con
con una persona que me decía, mira, mi temperamento, yo soy muy tímido, yo soy una persona que de verdad me cuesta hablar, ¿cómo voy a vender? Entonces yo le decía, mira, el problema no es ese, el problema es que si tú crees que lo puedes hacer, vas a poder modificar tu temperamento de tal manera que lo vas a lograr. Por eso es que digo, a veces lo difícil no es hacerlo, sino creer que lo puedo hacer. Otras veces las personas me dicen, David, pero para emprender necesito dinero. Y yo quiero decirles que lo primero que necesitas no es dinero, lo primero que necesitas es fe, porque la fe trae todos los recursos y el dinero es un recurso. Por lo tanto, lo primero que necesitas es fe, no dinero. Y nosotros como cristianos también sabemos que tenemos la bendición de Dios sobre nosotros, por lo tanto nosotros podemos generar riqueza. Riqueza sin afán, sin tristeza y sin sacrificar todo aquello que es importante como la familia o el matrimonio, por ejemplo. Entonces, Dios dice en la Biblia que Él nos dio la habilidad, nos dio ese derecho de poder hacer riqueza sin afán, sin tristeza. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que desde el inicio el plan de Dios era que tuviéramos todo lo necesario para poder vivir y vivir bien, porque vayámonos un poquito al Génesis. Me encanta citar Génesis porque de ahí viene todo. Ese es el inicio de todo esto. La Biblia dice que Dios le sembró un huerto. Dice, y Jehová Dios sembró un huerto. Miren qué curioso, pastores, porque en toda la creación fue Dios el que solo dijo, sea la luz, lo dijo. ¿Verdad? Sepárense el agua de las tinieblas, crezcan plantas. Pero a la hora de hacer un huerto, no lo dijo. Él con sus manos lo hizo. Por lo tanto, lo importante para Dios, que tú tuvieras y yo tuviera todo lo necesario, que se tomó el tiempo de escoger las semillas y plantó un huerto. Para que yo y todos tuviéramos, Adán y Eva en ese entonces, tuvieran todo lo necesario. Si Adán quería un jugo de naranja, solo tenía que ir a traer la naranja. Claro. Y Eva quería una ensalada, solo tenía que ir a traer la lechuga, el tomate y la cebolla. No había que hacer nada más. Yo digo esto, eso es como tener la refri siempre llena de comida sin haberla comprado yo. Exactamente igual. Ahora, ese era el plan, que se desvirtuó por el pecado, sí. Pero miren algo interesante. Dios había bendecido al hombre, por lo tanto ya no lo podía maldecir. Maldijo la tierra, no al hombre. Así es. ¿Verdad? Y alguien podría decir, ay, bueno, ¿qué culpa tenía la tierra? Si el que pecó fue el hombre, no la tierra. ¿Por qué maldijo la tierra? Porque al hombre ya no lo podía maldecir porque ya estábamos benditos. Lo que quiero decirte aquí es que tú tienes la bendición de Dios para que aquello que hoy empieces pequeño, el día de mañana sea una empresa, sean 2 empresas, sean 3 negocios y que puedas dejarle a tus hijos. ¿Por qué emprender? Debemos de tener las razones correctas para emprender. Alguien me dice que yo quiero hacer dinero. El dinero no debería de ser el fin de emprender, no debería ser el objetivo. Esa va a ser una consecuencia. Así es. El tener dinero va a ser la consecuencia de hacer algo bien hecho primero y tener la intención correcta. Yo siempre digo que cuando yo me puse a pensar por qué quiero emprender, dije porque quiero ser un generador de oportunidades. Ahí está. Porque quiero bendecir a mi país también. Porque yo colaboro con mi país con los impuestos que pago. Y también porque le quiero dejar a mis hijos un legado que ellos puedan continuar, hablando económicamente. Yo trabajé por muchos años para empresas transnacionales y fui gerente general de muchas empresas transnacionales en Guatemala. Pero un día me puse a pensar que el puesto que yo tenía como gerente general no se lo podía heredar a mis hijos. Yo no podía llegar con los dueños de esa compañía y decirles, miren, cuando yo me muera, por favor háganme el favor de darle a mi hijo mayor mi puesto. Eso no podía hacer. Pero algo que sí podía hacer es que si yo empezaba a construir algo ahorita, en 10 años, en 15, en 20 años, ya le podía heredar a mis hijos esa empresa. Entonces esas fueron las razones. Obviamente, en el proceso generó riqueza, pero no es el fin. Porque cuando el fin es solo generar riqueza, entonces me voy a prestar a hacer negocios sucios, a hacer negocios que no son correctos. Entonces es importante saber por qué quiero emprender. ¿Verdad? Claro.
No sé si Perdón, ahí hay otra preguntita. no, sí, no, estoy masticando lo que estás diciendo. La gran mayoría de personas, no quiero decir que todos, empiezan, creo yo también, equivocadamente. Yo te decía, yo también tuve negocios, tuve algunas empresas y empezamos siempre con la parte de cuánto voy a ganar, cuánto voy a obtener de dinero, ¿no? No está mal que lo hagas así, pienso yo, pero no es el principio. Y el principio de lo que tú hablabas hace un instante me late un montón porque creo yo definitivamente que el ser humano debería de ver que estoy produciendo, pero estoy produciendo para que también otros consuman. O sea, me vuelvo una bendición en para ser de beneficio a otros. Sí, para ser de beneficio a otros. Sí. O sea, me vuelvo una bendición para otros. No solamente es yo quiero acaparar, ¿no? Como un canal de bendición. Hace tiempo escuché al pastor Enrique Bremer comentar que muchas veces la vaca produce más que nosotros, ¿no? A la vaca le sacas leche, le sacas queso, le sacas crema, le sacas piel. En México nos comemos hasta los ojos, los sesos, ¿no? Nos los comemos, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros tenemos, lo que decías también tú, el miedo a emprender algo, ¿no? O sea, no, que mi temperamento y todo. Pero viéndolo desde la perspectiva que tú acabas de hablar acerca de la palabra, cómo la palabra te lleva a eso, primero al Génesis, multiplicaos, ¿verdad? Y fructificaos. Entonces, si no nos multiplicamos, pues entonces, ¿como para qué? Y creo yo que el fin, me encantó la frase que dijiste, no es el dinero, sino ya es la consecuencia de eso, ¿no? Del emprendimiento. Entonces, creo yo que si no nos sacamos eso de la cabeza, podemos estar emprendiendo. Y voy al punto que me comentabas a mí el día de ayer. Porque si tú empiezas, por ejemplo, con esos principios equivocados, el dinero, todo que el aquello, objetivo es el dinero, que el objetivo es la plata, llegas a los 3 años en donde el emprendimiento se te derrumba. Ayer me comentabas algo de eso. ¿Sí es así? Claro, claro. Y, mira, en la estadística, en Latinoamérica somos países muy emprendedores. Somos muy emprendedores. De hecho, curiosamente, Guatemala y México ocupan de los primeros lugares de emprendedores a nivel Latinoamérica. Pero eso es bueno. Lo malo es que la estadística dice que más o menos el 70% de esos emprendimientos, al tercer año de haber empezado, se cierran o quiebran. Wow. Y esto sucede por muchas razones. La primera es por mala administración financiera. Esa es la primera. La segunda puede ser por falta de innovación en sus productos, ¿verdad? Y también puede ser por otros factores de la economía, pero básicamente esos dos son los principales. Número uno, por falta de la gestión financiera. Y eso es porque cuando uno emprende, cuando uno empieza, usualmente al que está empezando le toca hacer de todo. Yo siempre digo que es el que recoge limosna, el que bautiza, el que pasa, ¿verdad? De todo. Canta. De todo, ¿verdad? De todo. Y hay que tener claro que uno puede ser muy bueno para vender, pero a veces somos muy malos en administrar. Y ahí es donde necesitamos en un emprendimiento tomar y ver qué personas, en este caso, en mi caso, cuando yo empecé en la empresa, la que es muy buena administrando financieramente es mi esposa. De hecho, es socia de la empresa, pero ella lleva las finanzas. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno vendiendo, pero a mí los números no me gustan. Esa es la verdad. Pero por no gustarme no significa que lo voy a hacer mal. Entonces vine y eché mano de qué personas lo pueden hacer bien. Y así es como, ¿por qué? Porque aprendí. Mi primera empresa la fundí a los 23 años. Y justamente casi a los 4 años cerré porque se quebré, porque no supe administrar. Ese fue el primer intento que hice. Ahora, ¿el miedo al fracaso existe? Por supuesto. Me encantaría decirte que el fracaso no es parte de la ecuación, pero te estaría mintiendo. Claro. Ahora, te quiero decir algo.
te quiero decir algo, no vas a dejar de hacer algo por el miedo a. Porque entonces le tendríamos que decir a nuestros hijos, los que tenemos hijos o tuvimos hijos pequeños, que no intenten caminar porque se pueden caer. Así es. El caerse es parte del proceso de aprender a caminar. Pero no le puedo decir a mi hijo que no camine solo porque podría caerse. Como yo no te voy a decir, mira, no intentes emprender solo porque podrías fracasar. Ahora, yo digo, esta es una frase que yo digo, y lo digo en mi libro, digo, disfrutar de la experiencia del fracaso es un privilegio que solo está reservado para aquellos que tuvieron la fe de intentar. Claro, los que lo intentaron. Claro. Buenísimo. Nadie más, porque nadie que no hizo nada ha fracasado, solo el que intentó hacerlo. Entonces, yo creo que lanzarse al agua, como decimos, lancémonos al agua, lo tenemos que hacer con todo y miedo. Sí. Ahora, sí, podemos hacer ciertos parámetros para no fracasar. Una de ellas es, si no sabe administrar, aprenda. Y si no le gustan los números, involucre a alguien que sea bueno administrando. Porque entonces la probabilidad de fracaso es menor. Ahora, no quiere decir que no exista, pero mitigamos ese riesgo. Entonces, creo que es importante que podamos nosotros entender que no lo sabemos todo y que podemos también echar mano de personas que sí saben. Por lo tanto, administrar es clave en esto. Y para eso es importante hacer un plan. Ayer le decía, pastor, que Dios nos da la capacidad de soñar. De hecho, todos nosotros alguna vez de niños soñábamos ser o policía, o bombero, o médico, lo que sea. Y Dios nos da esa capacidad de soñar. Pero Dios no bendice los sueños, bendice los planes. Tú tienes que trasladar de acá, de la cabeza, ese sueño a un papel. Y entonces tú le vas a presentar a Dios esos planes para que Él los pueda bendecir. Si Dios hace planes, siendo Dios todopoderoso, ¿por qué nosotros no? Yo siempre digo esta frase, es que nadie planifica fracasar, pero fracasamos por no planificar. Y es importante escribir. Yo todavía tengo el Excel, pastor, donde escribí el plan sencillo. Y lo escribí porque un día fui con Dios. Yo tenía 40 años y fui con Dios y le dije, Señor, yo quiero volver a intentarlo otra vez. Ya había tenido una empresa, la que se quebró, y quería intentarlo otra vez. El miedo al fracaso me paralizó 17 años. 17 años me tomó volver a intentar. Y le dije, Señor, tú sabes que yo tengo el sueño de volver a emprender. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, ok, enséñame tus planes. Y yo le dije, pues no, Señor, lo que tengo es el sueño. Y me dice, yo no bendigo sueños, yo bendigo planes. Entonces fui, escribí el plan y volví a ir con Dios. Y le dije, Señora, es que el plan eran tareas tan sencillas como ponerle nombre a la empresa, buscar el producto, cosas tan sencillas como esas, pero existe ese plan porque entendí que Dios es el que bendice los planes que nosotros tenemos. Entonces es importante poder trasladar ese sueño y convertirlo en un plan. Estaba tratando aquí de buscar dónde está ese versículo donde dice Dios que Él bendice los planes, pero bueno, si lo encuentro más adelante se los doy. Pero esa es la razón por la cual yo siempre digo que es importante trasladar ese sueño y convertirlo en un plan. Aquí está, Salmos 37:5, en la traducción lenguaje actual dice así, pon tu vida y tus planes, no dice pon tu vida y tus sueños, dice pon tu vida y tus planes en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Con tu vida y tus planes. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es un plan. El plan del emprendimiento. ¿Cómo le voy a poner? ¿Dónde va a gastar? ¿Qué productos voy a vender? Y por supuesto, y parte del libro está cómo ponerle la ganancia o ese margen de ganancia al producto que voy a vender. Porque, por supuesto, lo que queremos es generar. Lo que queremos es producir. Y es parte de eso, ¿verdad? Pastor, yo le voy a hacer una pausa para decirle a la gente, por favor, a los seguidores, saquen su pluma, saquen una hojita porque son joyas las que nos está regalando el pastor David, que vale la pena que guardemos, porque todos en algún momento queremos ser prósperos, todos en algún momento necesitamos emprender. Y bueno, ya vemos que el primer paso es hacer el plan. Hagamos un plan.
Estaba yo recordando en cuanto usted hablaba, pastor, que el libro de Josué habla de esfuérzate, sé valiente. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esa frase, pero hay una que en unas versiones dice, y yo bendeciré lo que tú emprendas. Entonces empezamos en Josué. Sí, es Josué 1, Josué 1, capítulo 1. Sí, Josué 1 y dice, y todo lo que emprendas prosperará. Hay una versión que dice así. Pero, ¿cómo habla de que Dios promete, verdad, de meter su mano ahí, verdad, pastor? Por supuesto. Miren, nosotros somos los que tenemos el problema con el dinero, Dios no. Así es. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Ojo, no dice que era rico. Así es. Dice que era riquísimo. Excedido. O sea, riquísimo le agrega muchos ceros a una cuenta de banco. Así es. Fácil. Fácil. Muchos ceros. Dios nunca ha tenido problema en bendecirnos. De tal punto que Él dice que Él es el que nos da el poder de hacer riquezas. Y dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El problema no ha sido nunca de Dios en que nosotros seamos prósperos. El problema siempre ha sido de nosotros, primero en creer que lo podemos lograr y segundo en seguir siempre buscando al Dios de la riqueza y no a la riqueza. Pregunto yo, ¿es malo tener trabajo? No. ¿Es malo tener un negocio o varias empresas? No, pero no voy a buscar primero las empresas, que es una bendición, al Dios, en lugar del Dios que me las dio. Al 13, ustedes van a ver ahí bendiciones que son materiales. Ojo, ahí no está hablando de bendiciones espirituales ni emocionales, son bendiciones que la gente puede ver. Y ahí dice, estoy parafraseando, si oyeres la voz de Dios y pusieres por obra tus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te seguirán. Ahora, seguir significa que las bendiciones están atrás de mí. Yo no voy a buscarlas. Cuando yo busco algo, ese algo está delante de mí, ¿cierto? Pero cuando yo estoy buscando al Dios de las bendiciones, son las bendiciones las que vienen atrás de mí. Por eso dice, te seguirán. Entonces, debemos de entender que Dios nos quiere prósperos. Eso sí, sin afanes, sin tristezas, pero prósperos porque la obra del Señor necesita recursos y necesita prosperar a su pueblo para que entonces haya recursos en la casa de Dios. Entonces, cuando el pastor Cash nos ha enseñado acerca de fe, él dice, miren, cuando estamos construyendo el templo Fray Canes, dice, Dios los tiene que prosperar a ustedes para que este templo se termine. Así es. Y como si no, como decimos en Guatemala, ¿de dónde telas? Que no hay arañas. Pastor, y usted inicia desde muy jovencito, 23 años, escucho, que inicia emprendiendo. ¿Cómo fue esta aventura? Yo me acuerdo que yo era ingeniero en sistemas, o soy ingeniero en sistemas, y había estado trabajando para una empresa, por cierto, de base mexicana, de México, que tenía oficinas acá desarrollando software para hoteles y restaurantes. Esta empresa decide, por alguna razón, retirarse de Guatemala, y pues yo me había quedado con todo el conocimiento y dije, pero ¿por qué no a estos clientes que se quedan sin quien los atienda, por qué no los atiendo yo? Entonces yo empecé en mi empresa y empecé atendiendo a estos clientes, desarrollando software, vi la oportunidad, y esto es algo importante, y voy a hacer un paréntesis. Las oportunidades no se pierden, solo cambian de dueño. La que tú no aproveches, alguien más la aprovecha. Alguien dice, es que perdí la oportunidad. No, la oportunidad se perdió. Ya le cayó otro. Claro. Cayó en manos distintas. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque alguien me dijo, ¿y eso dónde está en la Biblia? Siempre hay uno que siempre hay que demostrarle con la Biblia, ¿verdad? Existen hasta en las mejores familias uno. Entonces le dije, ¿te acuerdas de aquella parábola de aquel señor que le entregó talentos a sus siervos? ¿Te acuerdas que el último que le entregó uno no hizo nada con ese uno? Te lo quitaron, ¿y a quién se lo dieron? Al que había producido 10. Esa una oportunidad que le habían dado a este, se la quitaron y se la dieron a otro. Entonces la oportunidad no se perdió, el talento no se perdió, solo cambió de dueño. De dueño, claro. Así de sencillo. Entonces vi la oportunidad y me lancé. Ahora me fue muy bien.
les digo, me fue muy bien, pero no sabía administrar. Por lo tanto, como decimos en Guatemala, lo que no cuesta se hace fiesta. Entonces, de repente, un muchacho de 23 años, soltero, se vio con mucha plata y no sabía qué hacer. Y obviamente necesitaba su ayuda idónea. Tarde o temprano hace que algo se extinga. Y eso fue lo que pasó. Ahora, le quiero contar algo, ahora que mencionó eso. En el libro cuento cómo fue que me vino el título de cómo hacer dinero sin dinero. Y les voy a decir por qué. Cuando yo tenía 6 años, estaba todavía en, no sé cómo le llaman allá, que es kinder, preprimaria, no sé cómo le llaman ya allá. Los 6 es primaria. Pero primaria. La escuela donde yo estudiaba estaba como a 2 cuadras de mi casa, entonces yo me iba a pie, pero la escuela tenía un campo muy grande de fútbol, pero no tenía gramilla, era de tierra el campo de fútbol. Y cada vez que llovía se hacía un charco, una poza de agua. Y un día que yo iba caminando a mi casa, me quedé viendo la poza y el charco y vi que habían unos pececitos. Yo dije, ¿y estos pececitos? Tenía 6 años. Y no eran peces, eran renacuajos. ¿Sí saben qué son los renacuajos? Sí. Okay. Bueno, entonces se me ocurrió la brillante idea de vender peces en mi clase. Entonces le dije a mi mamá que me consiguiera unos frasquitos de vidrio, no sé si allá existen las compotas Gerber. Sí. O no sé cómo le llaman las. Bueno, sí. mi hermano pequeño estaba bebé, entonces teníamos muchos de esos. Mi mamá me lavó, me dice, ¿para qué lo quieres? Es que voy a vender algo. Iba al charco, sacaba los pececitos y los vendía en ese entonces, me acuerdo, 25 centavos de quetzal. Eso es mucha plata para ese entonces. La cosa es que hice vendedera loca, como decimos aquí, de pececitos. No quiero saber qué pasó en la casa de mis amigos, les creció un sapo, ¿verdad? O se les murió una. Pero de repente me di cuenta que pude hacer dinero sin dinero. A veces menospreciamos lo poco que tenemos, porque creemos que para emprender necesitamos mucho. Y a veces no nos damos cuenta que hay algo poco que sí tenemos, con lo cual podemos empezar. Y esto me lleva a la historia de aquella viuda, de aquel hijo de los profetas, que se había quedado endeudado. Y que le iban a llevar a su hijo por pago de la deuda y va con Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y aquí es lo que yo siempre digo, a veces menospreciamos eso poco. Porque la viuda le dice, no tengo nada. Ahora, pregunto yo, pastores, nada es nada. O sea, nada es un absoluto, nada. Pero después dice, solo un poco de aceite. Para ella era tan desvalorizante un poco de aceite que para ella era nada. Pero eso fue todo lo que necesitaba. Ahora, vean esto, pastor. Yo quiero que lo veamos en el contexto histórico de ese tiempo. Una viuda, en ese entonces las mujeres solo se dedicaban a cuidar, a tener hijos, cuidar su casa y atender al esposo. Ese era el contexto histórico-cultural de la época. Por lo tanto, de la noche a la mañana la mujer se queda sin el sustento que era su marido. Ahora, vean esto. Esta mujer nunca en su vida había vendido nada. Por eso yo esto le quiero hablar a aquellas personas que dicen, es que David, yo nunca he vendido nada. Pero mira, esta señora, esta viuda, nunca había vendido nada. Porque en ese contexto histórico la mujer no salía a trabajar. Por lo tanto, el profeta, luego cuando dice, busca vasijas, llénalas de aceite, entiérrate con tus hijos. Y luego dice, vende el aceite. Aquí viene el reto para esta mujer. El reto para esta mujer era salir a vender, a hacer algo que ella nunca había hecho. Algo que no sabía. ¿Cómo hago para tocar la puerta y decir, vendo aceite? O pongo un rótulo enfrente de la casa. ¿Qué hago para venderlo? No sé si me doy a entender. Estaba emprendiendo. Era un reto para él. Estaba emprendiendo sin saberlo y haciendo algo que nunca había hecho. Ahora, miren lo maravilloso de esto, que de viuda, pobre y endeudada, pasó a ser la dueña de la distribuidora más grande de aceite. Qué buena definición te acabas de aventar. Buenísima. Entonces, no existe la excusa, yo nunca he vendido aceite, yo no sé cómo se hace, aprenda. Y el Espíritu Santo, además, cuando lo ve que uno tiene la gana y la pasión, Él nos da sabiduría. El que no tiene sabiduría, dice la Biblia, pídasela a Dios. Sí. Y podemos arrancar.
Súper buenísimo, ¿no? Estoy haciendo apuntes mentales y algunos aquí por acá creo que ya tengo la nueva serie para la iglesia, David. Oye, ayer me decías también que hay personas que confunden el emprendimiento y con todo respeto empiezan vendiendo algo, pero igual, ¿verdad? Se les acaba el gas y ya disminuye, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, David? Aquí hay tres tipos de, llamémoslo así, de negocios que podemos emprender, o podemos iniciar, más bien. Hay el famoso negocio de comercio informal. ¿Y cuál es el negocio de comercio informal? Ahorita en pandemia salieron muchos de esos, ¿verdad? El que vendía pan, el que lo llevaba a la puerta de tu casa, el que vendía pasteles, comida, vendiendo todo por internet, lo cual estuvo buenísimo. Sí. Pero hoy, mira la estadística, pastor, el 90% de esos emprendimientos que nacieron en pandemia, hoy ya no existen. 90%. Esa es una estadística real aquí en Guatemala, no sé en México, pero estoy dando datos de Guatemala. El 90% ya no existe. Ahora, algo importante, era un negocio de comercio informal. ¿A qué me refiero con eso? Cuando de repente, y no tengo nada en contra de eso porque hay personas que ganan plata con eso y está bien, pero el negocio de comercio informal tiene un tiempo y como que tuviera ya el tiempo de caducación, de expiración, porque eso no dura en el tiempo, ¿verdad? Entonces, los que venden Tupperware, los que venden por catálogo, los que venden así como los que salieron en pandemia vendiendo por internet. ¿Por qué le llamo comercio informal? Porque primero no están registrados ante las entidades legales ni fiscales, por lo tanto no emiten factura, por lo tanto no hay ningún deber legal ni fiscal, de obligación, pero igual generan. Por eso se llama un negocio de comercio informal. Pero ese tipo de negocio tiene la peculiaridad que no crece, no pasa de allí, a menos de que la persona venga y lo convierte en un emprendimiento, y un emprendimiento tiene que tener varias pinceladas o varias características. La primera es que el emprendimiento debe tener una estructura legal y fiscal, por lo menos con lo mínimo que me requiere la ley. Si usted va a vender comida, aquí en Guatemala le exigen una licencia sanitaria, por ejemplo. Le exigen que usted pueda emitir una factura de pequeño contribuyente. Yo sé que allá, tanto allá como acá, la entidad de Hacienda se llama SAT. En México se llama SAT, en Guatemala también se llama SAT. Estuvieron de acuerdo en el nombre, ¿no? Pero hay requisitos mínimos. Usted no tiene que empezar con una sociedad anónima. Usted puede empezar como pequeño contribuyente. En México usted tendrá otro nombre. Es igual. Y con eso mínimo usted puede empezar. Ahora, miren, usted le está mandando el mensaje correcto al cielo. Primero que está haciendo las cosas, desde pequeño lo está haciendo correctamente, bajo la ley, respetando lo que la ley dice y dándole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y le está mandando el mensaje al cielo de que lo que hoy está comenzando pequeño, mañana va a ser grande. Entonces empieza a darle estructura legal y fiscal. Allí deja de ser comercio informal y se convierte en un emprendimiento. Para que el día de mañana de emprendimiento se convierta a una empresa. Y usted de emprendedor se transporte a empresario. Entonces, es importante cumplir con esos requerimientos mínimos legales y fiscales. Esto le va a dar estructura, por lo tanto le va a dar vigencia en el tiempo. Y va a poder crecer. Y el día de mañana va a crecer. Y el día de mañana ya no va a ser un pequeño contribuyente porque usted va a vender mucho y va a tener que ser una sociedad anónima. Y y usted dice, pero es que vamos a pagar impuestos y la gente se lo roba. Pero que si, como decía un viejito que yo conocí, donde hay un ladrón que no hayan dos. Entonces, si los demás se lo roban, es problema de los demás. Usted va a cumplir con lo que debe de cumplir. Así es. Entonces, eso le va a dar estructura y con eso crece. Yo pregunto, ¿será que un bebé sin esqueleto podría crecer? La respuesta es no. Y la estructura legal y fiscal es el esqueleto de su negocio, de su emprendimiento, para que poco a poco usted vaya creciendo y de lo que hoy es un pequeño local, el día de mañana sean cientos de locales. Así es. No, mano, pero es que está súper interesante. Yo creo que la gran mayoría de personas le tienen miedo a lo que tú acabas de hablar, al SAT,
¿verdad? O sea, oyen SAT y ven al diablo casi, ¿no? Igual acá. Hace unos años, y no quiero mentir, estaba la cumbre global de liderazgo. Y bueno, ellos lo manejan con videos. La iglesia esta de Willow Creek, ahí en Chicago. Y aquí en Cancún lo hicieron y bueno, estuvieron los videos. No recuerdo en qué país de África estaban en la ruina, en ruina total, ¿no? Resulta que al frente del SAT ponen a una mujer cristiana. Ahí llega el SAT, no ella. No sé cómo se llamaba, pero digamos que es el SAT. Claro. Y ella ora, le pide dirección a Dios y Dios le dice que es un testimonio bien impactante. Le dice que tiene que ir a las iglesias, hablar primero con los pastores, hacerles saber lo que genera el que la gente pague impuestos. Después los pastores le dieran oportunidad de pararse en la plataforma y enseñarle a la iglesia a pagar impuestos. Dice que la mujer dijo, pero me van a correr los pastores, me van a aventar de jitomates en la plataforma y todo. Resulta que la mujer, pues, fue orden de Dios, fue a hablar de pastor en pastor, de iglesia en iglesia. El testimonio, para no hacértelo mucho más largo, el testimonio es ese, que la gente cristiana que le tenía miedo al diablo, empezó a pagar impuestos. No te voy a exagerar porque no recuerdo el dato, el número, pero ella dice que al menos salieron de la pobreza, llegaron, si tenían entradas al SAT de 2, empezaron a tener de 8, empezaron a tener de 20, o sea, al punto que llegaron a tener más del 85% de entradas. Wow. ¿Dónde se generó todo esto? En la iglesia. Claro. La iglesia. Y la iglesia no solamente lo compartía, o sea, no solamente yo como cristiano que iba a una iglesia que hacía conciencia de pagar impuestos, sino que también invitaba a mi hermana, ¿verdad? Y le decía, mira, deberías de pagar por eso, por eso. Todo el sustento que ella lo puso para pararse en las iglesias fue a través de las escrituras. Entonces la gente agarraba la onda y decía, no, pues es que yo tengo que alinearme. Y entonces lo que tú acabas de compartir, que lo que dijo mi esposa hace rato, son unas joyas que aún la misma gente evangélica no hemos podido entender el pago del impuesto, ¿verdad? Y la bendición que genera, tú lo dijiste hace rato, a mi país, lo que genera para mi país, pero por supuesto lo que genera a mí, ¿verdad? Por obediencia, por orden, por integridad, o sea, que no estás, acá en México decimos la neta, pues no estás robando, ¿no? Estás alineado, ¿no? O sea, de nada te sirve que mucho aleluya el domingo y el lunes le estés dando un golpe ahí a los impuestos, ¿me explico? Estás robando, ¿no? No estás en integridad. Ya te vi que te afilaste, dime, David. No, totalmente. Algo importante que yo siempre he dicho a la gente que a veces me pide consejo respecto a este tema, es que a mí me pasó que cuando la empresa empezó ya a vender, un día el contador me dice, David, tenemos que pagar tanto de impuesto. Cuando vi el monto, créeme que me asusté. Claro. Y en mi mente, y te lo voy a confesar, aquí vamos a abrir nuestro corazón, pero que no le van a contar. Es el hueso. Que no salga de Facebook. En mi mente dije, le voy a decir al contador que vea cómo pagar menos, porque es mucho. Y el Espíritu Santo me regañó. Y me dijo, no te estás dando cuenta que si estás pagando tanto de impuestos porque te bendije mucho. Wow, sí es cierto, así es. Y cuando me cae el 20, dije, Señor, tienes toda la razón. Perdón, David, es como el diezmo, ¿va? O sea, es como el diezmo. Exactamente igual. O sea, si tú das 100 pesos, hablando de pesos mexicanos, 100 pesos, uno hasta ahora, ¿verdad? No, Señor, si tú me bendices y toda la onda. Y de repente te bendice Dios y lo que tienes que sacar son 1,000 pesos, ya no 100. Y dices, ay,
¿cómo voy a dar tanto, verdad? O sea, ¿cómo voy a dar tanto? Mucho. Bueno, pero si ni los tenías, o sea, Dios te bendijo con 900 pesos más para darlo, ¿no? Claro. Y creo que a mí se traslada a la parte fiscal, ¿no? A la parte fiscal que no logramos entender, ¿no? Que como seres humanos, aunque seamos cristianos, nos cuesta, ¿no? ¿Y cómo le podemos bajar a esto, ¿no? ¿Cómo le podemos meter gol al SAT? Pero no comprendemos la parte más importante. Estamos pagando más, diezmamos más, porque somos más bendecidos. Totalmente, totalmente. Y algo que me he dado cuenta con personas que vienen y me vienen a preguntar al respecto, como que quisiera que encontrar la validación de hacer chanchuy, como decimos aquí en Guatemala, hacer trinquete. Y yo les digo, y cuando les pregunto acerca del diezmo, porque hacia ahí iba, me doy cuenta que tampoco lo hacen. Entonces me di cuenta que, digo yo, si no puedes ser Fiel. honesto con aquel que miras, que es el del SAT, ¿cómo vas a ser honesto con aquel que no ves, que es Dios? Pum. Por lo tanto, cuando veo yo que no pagan impuestos y reviso si pagan diezmo, me doy cuenta que tampoco lo hacen. Lo hacen. ¿No? Entonces digo yo, si le pueden robar a este que ven, ¿cómo no le van a robar a Dios a quien no ven? Si le van a robar a este que lo pueden meter al bote, ¿cómo no le van a robar a Dios cuando en teoría no les pasa nada? ¿Verdad? Entonces, creo que eso va de la mano. El poder, y hay un capítulo dentro del libro que se llama Cómo hacer negocios a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay leyes que funcionan sobre lo natural, sobre el reino de lo natural, pero hay leyes que funcionan sobre lo sobrenatural. Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, es porque hay unas leyes. Todo reino, todo país tiene leyes, ¿cierto o no? Así es. Y cuando hablamos de reino, también hay leyes. Hay leyes que funcionan en lo natural y hay leyes que funcionan en lo sobrenatural. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando no tenemos dinero y necesitamos, este reino natural me dice, ve al banco y presta. Eso es lo normal. Pero en el reino sobrenatural, el reino de Dios, si no tienes y necesitas, da. Porque dando es como recibimos, sembrando es como cosechamos. Vean que es distinto lo que me dice el reino de la tierra a lo que me dice el reino de la tierra. Entonces hay cosas que nosotros debemos de entender. Y alguien me dijo, David, pero igual, yo he visto gente que no es cristiana y es próspera. Y yo les voy a decir algo, tienen toda la razón. Ahora, ¿cómo hicieron su prosperidad? Yo no lo sé. Ahora, lo que sí puedo saber y sí puedo entender es que para los que hacemos las cosas correctas, echando mano de herramientas espirituales, sobrenaturales, para que mi negocio emprenda, voy a llegar en menos tiempo a lo que al otro le tomó 20 años llegar. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy tengo yo clientes que en los primeros 3 años ya eran mis clientes muy grandes. No sé si puedo mencionar una marca acá. No, dale. Bueno, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un cliente de nosotros. La empresa más grande de telecomunicaciones, de telefonía celular, que se llama Tigo, son clientes de nosotros. Pero hay empresas que le ha tomado 10 años llegar allí. Y yo llegué en 3. Entendí que cuando tú estás haciendo las cosas correctas y echas mano de esas herramientas sobrenaturales que están en la Biblia, Dios te va a abrir puertas que no están disponibles para todos. Wow. Entonces Dios te pone delante de gente eminente y te va a abrir esos caminos que tú mirabas imposible hacer. Y hoy le vendemos a estas empresas tan grandes que posiblemente hay otras empresas que siguen tocando la puerta y no se las abren. Entonces ves la diferencia. La otra es de que como dijo un día el pastor Cash, usted va a trabajar menos y va a ganar más. Wow. Arrebato. Es decir, no quiere decir que no va a trabajar, pero las 8 horas bien trabajadas va a producir como aquel que se mató trabajando 16 horas, sacrificando a su familia, a su esposa y lo que sea. Yo trabajo 8 horas y a veces tengo que ir de viaje, a veces tengo que salir y aún de viaje están llegando las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque Dios es el que abre las puertas y Él es el que ha abierto camino en este tiempo. Uh-huh. Entonces, alguien me dijo ayer fui justamente a una reunión con un cliente y me dice, David, 8 años, tienen tan poco tiempo tu empresa y todo lo que has logrado. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es de que tenemos que entender de que
tenemos la bendición de Dios. Amén. Y Así eso te da la capacidad de hacer riquezas sin afán, sin tristeza, sin ansiedad. Y eso es lo que abre las puertas. Entonces, obviamente hay herramientas. El diezmo, tú debes de diezmar de lo que produces de tu empresa. Tú debes de ofrendar de lo que produces de tu empresa. Tú puedes hacer pactos de fe de lo que produces de tu empresa. Tú puedes ayudar al prójimo, que es algo importantísimo de lo que produces de tu empresa. Y tú también, cuando saques tu salario de lo de tu empresa, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Y es importantísimo porque eso prospera. Eso te garantiza dos cosas: salud y prosperidad. Porque dice la Biblia, para que tengas larga vida. Yo no conozco a ningún enfermo que tenga larga vida. Claro. Y luego dice, para que te vaya bien. Yo no conozco a nadie que le vaya bien, sino también tiene prosperidad económica. Claro. Entonces, te está prometiendo esas dos: honrando padre y madre y autoridades. Entonces, ahí esto es para hablar de horas, pero esas son herramientas que cuando yo voy al altar y pongo ese diezmo, pongo esa primicia de lo primero que produje este año, estoy asegurando de que el cielo se mantenga abierto a mi favor durante los demás 11 meses. Y eso hace que muchas de las cosas que tú mirabas imposibles se vuelvan posibles. Y así es como he funcionado en estos años, viendo cómo Dios es el que me abre puertas. A veces me llaman y me dicen, mira, David García, yo soy fulanito, yo no te conozco, pero tal persona me dio tu número porque me dijo que tú vendes este producto. Y digo, Señor, ¿eres tú el que estás trabajando por mí? Así es. Pero eso sí, tienes que hacer las cosas correctas. Te voy a decir por qué. Regreso al Génesis. Dios primero ordenó la tierra y después la bendijo. Ese fue el orden. No la bendijo cuando estaba desordenada. El mensaje es claro: Dios no bendice el desorden. Si tú tienes un desorden, no le pidas bendición a Dios. Dios no te lo va a dar. Primero bendijo la tierra y primero ordenó la tierra y luego la bendijo. Así que tú tienes que ordenar lo que esté desordenado, porque entonces después le vas a echar la culpa a Dios porque quebraste, pero no ordenaste lo que tenías que ordenar. Ordena tus finanzas, ordena tu casa, ordena tus pensamientos y luego Dios bendice. Fíjate que, sí, yo soy fan del orden en limpieza, por decir, ¿no? Es como que más me gusta, ¿no? En el auto, o sea, estar mi escritorio cada 5 minutos estoy reacomodando todo, ¿no? Así como que me entra, podrían decir la gente, ansiedad. Soy así. Mi ropa trato de tenerla así, ordenada. Y un día le dije yo a mi hijo, subí al auto y estaba sucio el auto, ¿no? Y entonces pues le fui dando una cátedra ahí de orden y de limpieza. Entonces al final yo le dije, mira, yo como padre te amo, tengo unos sentimientos increíbles para contigo. Y si el día de mañana tengo para comprarte otro auto mejor que este, te lo voy a comprar. Pero porque estoy loco, ¿verdad? Pero Dios no está loco. O sea, Dios no está loco. O sea, Dios va a bendecir siempre el orden. O sea, nunca va a bendecir. O sea, yo te lo compré porque yo soy el humano. Pero Dios te puede comprar un mejor auto que el que yo te pueda comprar. Pero tiene que ser, si eres fiel en lo poco, Él te va a poner siempre en lo mucho. Entonces, muchas veces nosotros creo que no agarramos como la onda, ¿verdad? Y creemos que nos podemos pasar por alto esas leyes espirituales que tú acabas de mencionar, ¿no? El estarse brincando y no ordenarnos, no ponernos en orden, ¿no? O sea, me encantó toda la definición que acabas de dar acerca del orden, y que empieza con cosas sencillas, de verdad. Yo digo que son tan sencillas, ¿no? O sea, pedimos una casa, pides una mansión y todo, pero no puedes cuidar el departamentito, ¿no? Que tienes ahí, ¿no? Yo le digo a la gente acá en la iglesia, no se trata de lujo, se trata de que la tengas limpia, que la tengas ordenada, todo, y ahí Dios va a ver que eres fiel.
y entonces este aguanta algo más, ¿no? Ese le podemos dar algo más, si no, pues va a ser una locura. Ahorita en lo que estabas hablando acerca de la importancia que es Dios en medio de todo esto, ¿no? Como hombres de fe, mi esposa, mujer de fe, que creemos en el Señor. Fíjate que de las iglesias que yo conozco, y que es mi casa también, que es Casa de Dios, y que conozco a gente así como tú dentro de Casa de Dios, que he visto cómo han prosperado, que han ido a más, de menos a más en las empresas, en los negocios, en su economía, en construcción de alguna casa, comprar algún departamento, cosas como esas. Es tener el oído fino a lo que Dios está hablando de parte de tu pastor, ¿no? O sea, de que Dios, o sea, digo, el pastor Cáez, pues, es un gigante de la fe, ¿no? Yo le digo siempre que publico algo de él, le pongo el jefe de jefes, ¿verdad? O sea, porque ahí está bien manifestado. ¿Qué podrías decirle a la gente, David, acerca de oír la voz de Dios y no evadirla para emprender o poner un negocio o lo que hablabas del diezmo, ¿no? Claro. Yo creo que lo primero, alguien me dijo, David, es que estoy esperando que Dios me confirme si emprendo o no. Yo le dije, vas tarde, porque la respuesta no es si quiere Dios que emprendas o no. Y lo llevé a Génesis, donde Dios decía que nosotros somos productivos. Ahora, lo que debes de pedirle a Dios es dirección y sabiduría sobre qué tipo de negocio, qué tipo de producto vas a vender, en dónde poner el local o el lugar donde vas a vender, si es algo que se debe de exhibir, o cómo vas a hacer el contacto con tus clientes. Eso es gracia y favor, pero eso es distinto, ¿verdad? La pregunta, si Dios quiere o no, la respuesta es sí. Dios siempre ha querido que nosotros podamos producir. Ahora, sí debemos de afinar el oído al Espíritu Santo. Yo siempre digo que si involucramos al Espíritu Santo en todas nuestras decisiones, nos equivocaríamos menos. No quiere decir que no nos equivoquemos, pero nos equivocaríamos menos, porque estamos pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo voy a poder escuchar o identificar la voz del Espíritu Santo en medio de otras voces que pueden estar habiendo si no paso tiempo con el Espíritu Santo? ¿Saben cómo yo puedo identificar la voz de mi esposa cuando vamos al supermercado y ella se va por unos otros lados y de repente oigo que me dice mi nombre? Hay otras voces, pero yo he logrado identificar que es la voz de mi esposa porque todos los días hablo con ella. Por eso es que yo puedo identificar que esa es la voz de mi esposa. Y no quiere decir que estemos solos, hay más personas hablando. El problema es que como no hemos pasado tiempo con Dios, no pasamos tiempo con el Espíritu Santo, cualquier voz me parece la del Espíritu Santo. Claro. Y es ahí donde nos equivocamos. Entonces, yo siempre digo esto, la oración temprano en la mañana es muy diferente a la oración de la noche. Yo no estoy diciendo que Dios tenga horario, Él nos va a atender a cualquier hora. Pero yo te voy a decir algo por experiencia, eso me pasa a mí. Cuando yo oraba en la noche, lo que le iba a pedir a Dios era consuelo, porque ya me había equivocado en las decisiones del día. Pero cuando yo empecé a orar en la mañana, le pedí a Dios dirección, que es distinto, para tomar buenas decisiones, gracia y favor, para que este cliente me aceptara la oferta, el contrato, que pudieran darme la reunión que estaba pidiendo. Entonces me di cuenta que orar temprano en la mañana era muy distinto a la oración que yo hacía en la noche. Pero lo importante es pasar tiempo con Dios. No importa la hora al final del cabo. Pero lo importante es que si no, no vas a entender cuál es la dirección que Dios te está diciendo. Mira, no es ese producto. Mira, hasta algo muy importante. Cuando a veces viene un proyecto bueno, me acaba de pasar, hace un par de semanas, un proyecto de varios millones de quetzales. Y yo le dije, Señor, si este proyecto no es el proyecto que va a bendecir mi vida, si no es un proyecto correcto, no lo quiero. Que de alguna manera ya no se dé. Y dicho y hecho,
el proyecto no se dio. Pero alguien puede decir, David, pero perdiste, no recibiste una ganancia, sí. Pero hay algo que dice la Biblia que es mejor que las riquezas y es mi buen nombre. La Biblia dice, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, dice Proverbio. Entonces, hasta en eso hay que pedir dirección a Dios. No porque te presenten el mega negocio donde vas a ganar mucha plata, quiere decir que es Dios el que está en medio de ese negocio. Así que ten ese oído fino, pero ese oído fino solo va a pasar si tienes tiempo con Dios a solas. Esa es la manera. Ok, David, muchas gracias. Estamos por cerrar, mi querido David. Acá producción ya nos están haciendo señas del tiempo y toda la onda, podemos quedarnos, pero me encantaría que nos regales más tiempo, mano, que no, es que es gigantesco todo eso. Digo que ya saqué una serie, ¿eh? Aquí contigo yo saqué una serie ya para poderla tirar acá en la iglesia, que es interesante, y por supuesto ahí darte una invitación para que vengas a Cancún con tu esposa y todo y nos puedas bendecir primero al cuerpo de liderazgo y segundo a la iglesia en general, ¿no? O sea, puedas estar aquí con nosotros en vivo y a todo color. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? Pregunta, ¿no? Agradecer, Pastor, que haya estado con nosotros, acompañándonos. Cuando escuchamos al Pastor Cash Luna, yo no sé si escribir o escuchar, porque si escribo me concentro tanto en esto que dejo de escuchar y me distraigo. Entonces, definitivamente, rafaguea. Siempre platicamos mi esposo y yo, no, es que el Pastor Cash rafaguea. Ahorita me sentí exactamente igual. Yo dije, ¿escribo o lo escucho? Creo yo que Dios le ha dado sabiduría, Pastor, en esta área en la que precisamente lo estamos entrevistando. No dudo que en las demás, ¿verdad? Pero en esta área que son las finanzas, el emprendimiento, en lo que se ha desarrollado, pues agradecemos muchísimo que nos haya regalado estas perlas, esta joya que nosotros necesitamos, ¿verdad? Muchas ocasiones para nuestra vida, como decía usted, pues es que todos tenemos miedo de emprender, pero pues aún y con todo y miedo hay que dar el paso, ¿verdad? Así es. Y yo, muchísimas gracias más bien por la invitación. Antes de despedirme, solo quiero hablarle a toda la gente que nos está viendo y dejarle esto en su corazón. Para emprender, tú tienes que hacer, yo un día a mis hijos les dije lo siguiente, tú tienes que responderte estas preguntas. ¿Qué quieres ser? ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que buscan trabajo o de los que le dan trabajo a otros? ¿De qué lado quieres estar tú? ¿De los que ayudan o de los que buscan que los ayuden? Uno decide de qué lado está. Uno puede decidir estar del lado de los que sueñan algún día viajar o de los que pueden viajar. No sé si me voy a entender. Sí, Claro. sí, Yo sí. decido estar del lado de los ¿De que qué quieren lado? hacer algo o de los que hacen algo con todo y miedo. Y eso es importante que debes de revisar en tu corazón. Porque yo un día decidí estar del lado de los que generan oportunidades, de los que le dan trabajo a otros, de los que bendicen a otras familias y por supuesto bendicen a nuestro país. Así que yo te animo a que primero no menosprecies los dones y talentos que Dios te ha dado. Todos tenemos dones y talentos. A todos Dios nos repartió aptitudes y habilidades que a veces ni sabes que las tienes, pero allí están. Y segundo, tienes que estar claro que tienes la bendición de Dios. Hay una frase que me encanta cuando Dios le dice a Abraham, y serás bendición. Ni siquiera le dice, y serás bendito. Le dice, serás bendición. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ser la bendición de otros. Yo le voy a apoyar a otros. Entonces, creo que es importante que podamos poner a Dios como nuestro principal socio. Hay personas que andan buscando quién se asocia con ellos para poner una empresa. El primero que debes de invitar a esa sociedad es a Dios. Y el mayor de los activos de tu empresa, que siempre sea la fe. Ese es el mayor activo que vas a tener. Y estoy seguro que por muy mal que te va a ir bien. Te va a ir muchísimo mejor que a otras personas. Así que quítate el miedo o hazlo con todo y miedo, pero Dios va contigo y esa es la garantía de que nos va a ir muy, pero muy bien. Muy bien. Así que muchísimas gracias, pastores, por la invitación. No, gracias a ti, David. Escuché, bueno, ahorita te voy a hablar acerca de tu libro. ¿Cómo Sí. se puede conseguir tu libro? Nada más tienen que mandar un correo a la cuenta de correos emprendiendoporfe
emprendiendoporfe@gmail.com. Te los voy a volver a repetir. Emprendiendoporfe, todo junto, @gmail o gmail, como le llamen, .com. Ahí mandan el correo y dicen, por favor, quisiera tener el libro, y se les va a mandar por el mismo correo que mandaron el libro en digital para que lo tengan sin ningún costo. Así que pueden escribir a esa cuenta de correo. Y por último, bueno, mi esposa cada vez que se refería a ti, ahorita aquí en este podcast, se refería a ti como pastor. Ese va a ser un tema para otra, ¿verdad? Ese es otro tema por toda la labor que tú y tu esposa realizan en Casa de Dios, cómo lo hacen, cómo le dan fuerte a los matrimonios y todo eso, ¿verdad? Porque claro. Literal pastorean ustedes, ¿no? O sea, para nosotros son de mucha bendición ustedes como pastores también, ¿no? Ahorita tocamos la parte de emprendimiento, pero sé que tenemos como 10 podcasts todavía como por delante para sacarlo, ¿no? Entonces poderlos hacer y ya poder aterrizar una parte de la parte espiritual, pastoral, ¿no? De ustedes, ¿no? También ahí. Claro. David, muchísimas gracias, de verdad. Fue una rifadísima esta, fue un agasajo escucharte. De verdad, yo, aunque no lo creas, yo ya saqué serie, o sea, yo ya la voy a tirar. Voy a tirar una serie. Vamos a cobrar regalías. Hablando de negocios. No, dijiste que ibas a regalar el libro. Ahí te voy a mandar un mensaje ahorita. Acuérdate que estábamos en Guate y te lo pedí. Te pedí el libro, ya después ya no nos pudimos. Yo soy más de leer libro, ¿verdad? O sea, físico, tenerlo más que ahí. Y fíjate que tenía varios libros impresos, se me terminaron, porque pues ya ves, no están vendiendo sin se regalan, pues eso se van rapidísimo. Pero voy a tener, y cuando te vea acá en Guatemala o allá en México, les llevo sus copias impresas. Sí, muchas gracias. Josué, de hecho, ya cuando nos veníamos, estamos despidiéndonos, allá Josué y yo, y le digo, chingado, ya no vi a David para el libro. Y él me dijo, el quemón con Josué ahorita, ¿verdad? Dijo, yo lo tengo digital, y se te lo envío. Hasta ahorita no me ha enviado nada, ya se lo pedí 2 veces. Ahorita le acabo de mandar una foto. Le mandé una foto que estaba aquí contigo ya. Acá. David, nuevamente, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saluden a tu esposa, por favor, a tus hijos también. Claro que sí. Son una mega bendición. Nos vemos, David. Claro que sí, un abrazo para ustedes. Gracias, igualmente, David. Bendiciones. Ok, estamos aquí. Acabamos de terminar el podcast con David García, empresario, pastor empresario. Como ustedes lo escucharon, ya le sacamos otra reunión aquí y espero que pronto se dé. Es un agasajo escuchar a David, platicar con él, ya cuando lo tienes en persona es un agasajo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast, poco larguito pero súper interesante, no puedes parar. Sí, la verdad que sí, quisiéramos continuar, pero bueno, también tenemos restringido el tiempo. No es tanto, pero sí debemos de esperar a un siguiente podcast. Así es que síganos en redes sociales y nos vemos la próxima ocasión. Chao. Gracias, bendiciones.